martes y nos acompaña como siempre el doctor Juan Carlos Martínez. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo te va, Maggie? Bueno, hoy vamos a hablar vas a hablar en realidad de aneurisma cerebral. ¿De qué se trata? Así es, bueno, si vamos a hablar de aneurisma cerebral, que lo tuvo un gran general francés, y es una patología bastante frecuente y mortal, así que me parece muy importante. Bien, lo dejo entonces con la gente mientras vemos la imagen de qué general vas a hablar hoy y puntualmente de la aneurisma cerebral. Bueno, hoy vamos a hablar de el general Charles de Gaulle, que como muchos conocen fue un general francés que estuvo en la resistencia de Francia ante la invasión y la llegada de Hitler a Francia. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler toma Francia, de Gaulle se va a Inglaterra y allí en Inglaterra toma contacto con Churchill, quien en los primeros momentos le da una posibilidad de que el general de Gaulle se comunique con todo el pueblo francés a través de emisoras de radio, ondas, etcétera. Y entonces el general dijo que iba a ser foco para la resistencia en 3 puntos importantes. El primer punto era reunir a todo el ejército, a todas las fuerzas armadas de Francia que eran leales a Francia o eran anti-nazi. También, obviamente, utilizando todas las fuerzas armadas francesas que estaban en las colonias. Recordemos que las colonias africanas, hay muchas colonias americanas africanas que dependían de Francia. Lo segundo que hizo hincapié es lo que podríamos llamar la resistencia civil, es decir, la guerra de guerrillas. Había focos de izquierda, podríamos decirle, que en general eran centros o focos que estaban muy desorganizados. Él trataba de organizarlo y por último lo que hizo es tratar de ser él el representante de la rebeldía a esta situación que vivía Francia en ese momento, y estaba realmente muy desconfiado de los norteamericanos, porque los norteamericanos realmente no querían a De Gaulle, preferían otro tipo de general. Pero concluyendo, en 1944 se produce el desembarco de Normandía, y en agosto de 1944 el general de Gaulle entra triunfante a los campos elíseos de París, o sea, entra victorioso, digamos, ¿no? Ahora, el general de Gaulle lo traigo a colación porque trajo el tema, tuvo lo que hoy vamos a tratar, que es un aneurisma cerebral. Un aneurisma cerebral, para que se entienda, es en una arteria cerebral se produce una especie de globo, se produce una especie de protuberancia, de bulbo, que normalmente, si esa protuberancia o ese bulbo normalmente no sangra, suele no presentar ningún tipo de síntomas, a tal punto que muchos aneurismas se los detecta de manera casual. Por ejemplo, uno puede ir a hacerse una consulta, una resonancia magnética o una tomografía computada o una angiografía por otra causa y de repente se le descubre que tiene un aneurisma cerebral. Si el aneurisma cerebral mide 3 milímetros aproximadamente, al ser tan pequeño normalmente no presenta síntomas. Cuando empieza a medir más y dependiendo de qué órgano o de qué sector del cerebro normalmente toca, puede empezar a generar algún tipo de síntoma, pero el síntoma más clave es cuando el aneurisma se rompe. Nosotros vamos a ver en la siguiente placa, acá tenemos, bueno, el abultamiento de un área débil de la arteria. Esta es un poco la definición. Si no alcanzamos a ver, acá vemos los síntomas una vez que se rompe. El paciente puede tener estado de confusión, se le cae el párpado, dolores de cabeza. Los dolores de cabeza son muy intensos. Los pacientes que han tenido aneurisma declaran que la cefalea que tiene realmente no la tuvieron nunca en su vida. Es decir, tiene una intensidad que no se le puede calcular o comparar con ningún otro tipo de dolores de cabeza o cefaleas. Se produce debilidad muscular y también disminución en la sensibilidad de los músculos, es decir, uno empieza a tener dificultades en los miembros, tanto en las manos o en los brazos o en las piernas para moverlos, y la sensibilidad. También puede generar convulsiones, dificultades en el habla, y también es importante cambios en la visión, es decir, el paciente puede tener una pérdida de visión o una visión doble. Esto se genera generalmente de manera rápida, a tal punto que el aneurisma, cuando se rompe, realmente es una verdadera emergencia. El paciente tiene que internarse en una terapia intensiva y tener todos la comodidad y el tratamiento adecuado. En la siguiente placa vamos a ver. Estas son las formas de un aneurisma. Como dije, hay en general 2 formatos. Este que tiene forma de globo se llama sacular, y este otro, que es donde la misma arteria se ensancha un poco sin formar un globo, se llama fusiforme. El más común es es el sacular.
el sacular, que, insisto, se puede presentar en cualquiera de las arterias cerebrales. Normalmente cuando se rompe y empieza a gotear, es decir, a salir sangre al resto del cerebro, el cerebro en realidad empieza a tener lo que se llama una hemorragia cerebral, y esto obviamente genera los síntomas que anteriormente nosotros habíamos visto. En la siguiente placa vamos a ver los factores de riesgo. Los factores de riesgo es la hipertensión arterial, es clave. Recordemos que mientras más presión hacemos en la arteria, más probable que se rompa. El fumar también es importante, la historia familiar. Esto no significa que un aneurisma se herede. Uno puede estar con un aneurisma toda la vida y no reventarse, y normalmente no necesariamente tiene que ser hereditario. La presencia de una MAB, esto es una malformación arteriovenosa, es decir, es una enfermedad congénita en donde las personas ya nacen con esa lesión arteriovenosa que puede estar en silencio toda la vida sin ningún tipo de posibilidad de que se rompa. La enfermedad poliquística renal, la endocarditis también es otra, y predomina normalmente en mujeres jóvenes. Normalmente cuando se da o se rompe aproximadamente en los 50 años aproximadamente de la persona, en promedio, y normalmente una de cada 50 personas, es decir, aproximadamente el 2% de la población, suele tener este tipo de patología. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, si nosotros vemos los factores de riesgo, podemos a lo mejor mínimamente sacar un poco cuál es la medida preventiva. Una de ellas es no fumar, otra es el control de la tensión arterial, y por último la arteriosclerosis, es decir, controlar el colesterol también, porque el colesterol es una de las causantes de formar esto. Cuando el colesterol se pega en la arteria, después de que está pegado el colesterol, la sangre no va de manera laminar, o sea, siguiendo siempre la misma velocidad, sino que empieza a salir en remolino, y este remolino es el que va desgastando la arteria, formándose posteriormente un globo. ¿Cuáles son normalmente los tratamientos para terminar que se pueden llegar a hacer? Normalmente se produce una intervención quirúrgica una vez que se ha roto esto, o sea, el aneurisma, porque como dije es una urgencia médica. Normalmente se puede hacer, primero se hace lo que se llama un clipaje. Un clipaje es una de las operaciones en donde se hace una craneotomía. Normalmente se le pone un clip entre la arteria y el globo que nosotros vimos en las imágenes anteriores. Esto permite que el globo no se siga llenando de sangre, con lo cual no va a explotar. Esa es la menos usada porque es la más invasiva, por supuesto, y una técnica que se usa muchísimo, creo que actualmente es la que más se usa y la más recomendada, pero por supuesto eso va a depender de los médicos cirujanos especialistas, es que a través de los vasos sanguíneos se llega a la zona donde está el aneurisma, y lo primero que se hace es una embolización. ¿Qué es lo que es una embolización? Es que tirar líquido, colocar líquido en esa parte de donde se empieza a formar el globo, para de esa manera ese líquido actúa como una pegatina, y al pegarse hace que el globo no se termina aumentando de tamaño ni se tiende a romper, porque le quitamos la cantidad de sangre, o sea, le quitamos la alimentación que el globo normalmente tiene. Y lo otro que se hace después de producir esa embolización es colocar un stem. Un stem es una malla en donde se coloca sobre la arteria que está lesionada para normalmente fortalecerla. En definitiva, esta fue un poco la patología que tuvo el general de Gaulle con toda su historia, y hoy, gracias a Dios, existen métodos en donde se puede descubrir este tipo de patología. Si se llega a descubrir de manera casual, lo que normalmente nosotros recomendamos, Maggie, es un seguimiento de una vez al año por lo menos, hacerse un control de imagenología, es decir, de tomografía o de resonancia magnética, para controlar si el aneurisma crece o no crece. Bien, eso se puede controlar entonces. ¿En cuánto tiempo se puede desarrollar un aneurisma? Un aneurisma, el paciente puede desarrollárselo en cuestión de meses y quedarse quieto. Bien, es decir, el tema es cuando explota. Claro, el tema es cuando se rompe. Ese es el problema mayor. Si el aneurisma es muy chiquitito, a lo mejor el aneurisma queda y lo que se hace es controlarlo para ver si crece, como si fuese una especie de cáncer. ¿Me explico? Si no crece, se mantiene ahí, pero a través de la imagen uno dice, bueno, el año que viene vamos a hacer otra para ver si creció. Si creció, se empieza a hacer un tratamiento, porque casi con facilidad que se va a romper. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muy claro entonces con todas las consultas. Como siempre pueden comunicarse con el doctor. Juan Carlos Martínez, @consulta, ¿verdad? Así es el mail. Consulta @juancarlosmartinez.com.ar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos ahora a hacer una pausa, como siempre, con un consejo de prevención salud. Ya volvemos.